Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía. Si es la primera vez que me ven, muchas gracias por darle play a este vídeo. En este canal nos encanta estar al tanto de todo lo que sucede en el mundo del entretenimiento, especialmente cuando se trata de nuestras estrellas favoritas. Y hablando de estrellas, tenemos un tema que nos emociona muchísimo: Can Yaman. Sí, el guapísimo actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Hoy vamos a desentrañar algunos misterios y especulaciones, porque Can Yaman nos ha sorprendido con revelaciones sobre su futuro, y eso es lo que vamos a explorar. ¿Listos para saber qué le depara el futuro a Can Yaman después de la actuación? Prepárense porque la información que les tengo hoy está buenísima. Y antes de que nos metamos de lleno en el tema, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Es súper importante para no perderse las últimas noticias y chismes del mundo del entretenimiento. Suscríbanse. Ahora sí, arrancamos. Can Yaman, ese nombre evoca imágenes de galanura, talento y mucho éxito. Desde que se dio a conocer en producciones turcas, pasando por su internacionalización con series como Erkencikus, hasta sus recientes proyectos en Italia, Can ha demostrado ser mucho más que una cara bonita. Es un actor comprometido, un profesional que se esfuerza por crecer y, sobre todo, un hombre que sabe cómo mantenernos intrigados. Pero, ¿qué ha estado pasando últimamente? ¿Qué planes tiene este hombre que parece tener un don para el éxito? Bueno, las noticias han empezado a circular, y aunque no siempre son directas, podemos deducir mucho de sus movimientos y sus declaraciones. Y es que, como saben, a veces las pistas son más interesantes que las respuestas directas, ¿verdad? Para aquellos que se han sumado recientemente a la Can Yaman manía, permítanme hacer un breve repaso de su trayectoria. Can Yaman nació en Estambul, Turquía, y antes de convertirse en actor, estudió Derecho. Sí, un abogado que decidió dedicarse a la actuación. Su debut en la televisión turca llegó con la serie Gönül İleri, en 2014, pero fue con İnadına Aşk, donde realmente comenzó a captar la atención del público. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión en su carrera fue Erkencikus. Esta serie, emitida en 2018, fue un fenómeno de masas no solo en Turquía, sino en todo el mundo. La química entre Can Yaman y su CEO protagonista, Demet Özdemir, conquistó a millones de espectadores. Erkencikus catapultó a Can a la fama internacional, abriéndole las puertas a una legión de fans y a oportunidades en diferentes países. Después del éxito de Erkencikus, Can continuó trabajando en Turquía con series como Dolunay y Bay Jail. Pero su ambición y su deseo de expandir sus horizontes lo llevaron a Italia, donde ha encontrado un terreno fértil para desarrollar su carrera. Una de las primeras cosas que nos hacen pensar en el futuro de Can es su creciente presencia en Italia. Ya lo hemos visto protagonizando series como Viola come il mare, que ha sido un éxito rotundo. En esta serie comparte pantalla con la actriz Francesca Chillemi, con quien ha demostrado tener una excelente química. La serie ha sido aclamada tanto por la crítica como por el público, consolidando a Can como una estrella en el panorama televisivo italiano. Y por supuesto su trabajo en publicidad, porque seamos honestos, con esa imagen es imposible que las marcas no lo quieran. Can ha protagonizado campañas para marcas de renombre como Dolce & Gabbana, Mercedes-Benz y Turkish Airlines, entre otras. Su imagen, su carisma y su capacidad para conectar con el público lo convierten en un imán para las marcas, que ven en él una oportunidad de llegar a una audiencia global. Está claro que Italia se ha convertido en un segundo hogar para él, y esto nos hace preguntarnos, ¿seguirá enfocándose en proyectos italianos? ¿O tiene en mente expandir aún más sus horizontes? Y aquí es donde entran las especulaciones. Rumores, filtraciones y las conversaciones que los fans tenemos en redes sociales. Hollywood. ¿Nuevos proyectos en Turquía? ¿Un salto a la producción? Las posibilidades son infinitas. Y por supuesto, cada vez que sale un rumor, las redes sociales explotan. La Can Yaman manía es un fenómeno que va más allá de las fronteras. Los fans de Can son apasionados, leales y están siempre al tanto de las últimas novedades sobre su ídolo. Las redes sociales son el termómetro de esta pasión, y cada publicación, cada foto, cada declaración de Can genera un torrente de reacciones. Los foros de discusión, los grupos de fans y las cuentas dedicadas a Can en Instagram,
Twitter y TikTok son verdaderas comunidades donde se comparten noticias, se analizan sus proyectos y se especula sobre su futuro. Es importante recalcar que Khan siempre ha sido muy meticuloso con sus elecciones. No es de los que se lanzan a cualquier proyecto. Busca la calidad, el reto y sobre todo, algo que lo apasione. Por eso cada decisión que toma nos da una pista de sus verdaderas aspiraciones. Entonces, ¿qué es lo que sabemos con certeza? Bueno, sabemos que Khan Yaman está comprometido con su carrera. Constantemente se está preparando, tomando clases de idiomas, perfeccionando su técnica actoral. Y eso, ya de por sí, es una gran señal de que está dispuesto a seguir trabajando duro y a asumir nuevos desafíos. Para aquellos que se preguntan sobre su formación, Khan ha mencionado en entrevistas que ha tomado clases de actuación en diferentes escuelas, tanto en Turquía como en Italia. Además, ha dedicado tiempo a perfeccionar sus habilidades en diferentes idiomas, incluyendo el italiano y el inglés. Esta dedicación a la mejora continua demuestra su profesionalismo y su compromiso con la excelencia. Además, Khan es un hombre muy inteligente, que cuida mucho su imagen y su presencia en los medios. No es alguien que se deje llevar por la fama. Es alguien que piensa en el largo plazo. Esto sugiere que está planeando su carrera con mucha cautela y estrategia. Está pensando en el futuro. Su relación con los medios es un ejemplo de esta cautela. Khan suele ser selectivo con las entrevistas y las apariciones públicas. Prefiere mantener un perfil discreto, centrándose en su trabajo y evitando la sobreexposición. Sin embargo, cuando concede una entrevista, siempre es una experiencia interesante, ya que revela aspectos de su personalidad y de sus proyectos que nos permiten conocerlo mejor. Uno de los puntos clave a considerar es su relación con Italia. Como mencionamos, ha estado trabajando en proyectos italianos, y ha demostrado un gran interés por la cultura y el idioma. Esto podría significar que está explorando oportunidades en el mercado italiano. O posiblemente está utilizando Italia como plataforma para proyectos de mayor envergadura, como producciones internacionales que le abran las puertas a otros mercados, incluyendo Hollywood. La industria cinematográfica italiana está en auge, y cada vez más actores y directores internacionales están colaborando en proyectos italianos. Khan Yaman ha sabido aprovechar esta tendencia, y su participación en series como Viola come il mare ha sido un éxito tanto en Italia como en otros países. Esta experiencia le ha permitido establecer contactos y demostrar su talento en un mercado competitivo y exigente. ¿Y qué hay de Hollywood? Las especulaciones sobre su posible incursión en la industria cinematográfica estadounidense son constantes. Aunque no hay confirmación oficial, los fans y los medios de comunicación han especulado sobre posibles proyectos en Hollywood. Khan tiene el talento, la imagen y la popularidad necesarios para triunfar en Hollywood. Sin embargo, hasta ahora, no hay proyectos concretos. El camino hacia Hollywood no es fácil, pero Khan Yaman tiene las herramientas necesarias para triunfar. Su dominio del inglés, su capacidad de adaptarse a diferentes culturas y su pasión por la actuación son activos valiosos. Además, su creciente popularidad en Europa y en otras partes del mundo le brindan una base de fans sólida que podría ser un factor clave en su éxito en Hollywood. ¿Y qué hay de Turquía? ¿Volverá a sus raíces? Después de todo, fue allí donde comenzó su éxito. No descartaría en absoluto un regreso a la televisión turca, pero probablemente con un proyecto que sea realmente especial, que le ofrezca un reto actoral que lo motive. Tal vez una película, o una serie limitada que le permita seguir explorando nuevos personajes. El cine turco está experimentando un renacimiento con películas y series de alta calidad que están conquistando al público internacional. Un regreso de Khan Yaman a Turquía podría ser un éxito rotundo, siempre y cuando el proyecto sea el adecuado. La posibilidad de trabajar con directores y guionistas de renombre en su país natal podría ser un atractivo para Khan. Pero la verdadera sorpresa es que Khan Yaman podría estar pensando en involucrarse más a fondo en la producción. ¿Producir sus propios proyectos? ¿Crear su propia productora? Eso sería algo realmente interesante. Con su olfato para el éxito y su visión, podría aportar mucho al mundo del entretenimiento. Estaría genial verlo tomar las riendas de sus propios proyectos, seleccionar historias que le apasionen y trabajar con los talentos que él desee. El mundo de la producción es un territorio que Khan Yaman podría explorar con éxito. Con su conocimiento de la industria, su capacidad para conectar con el público y su ambición por crecer, podría crear proyectos innovadores y atractivos.
Una productora